y la ilusión. Las primeras gotas deben ser sin sedimento, sin impureza. Esto enseña que para servir a Dios, para servir a Hashem, debemos ofrecer nuestra faceta más refinada, por decirlo de esa manera. El término de la palabra hebrea, katit, no es solo una instrucción técnica, como se debe prepararse el aceite. Es una de las metáforas más espirituales, más potentes, más significantes de toda la Torá. En el nivel de interpretación, el cuarto nivel de interpretación, Sot, que significa misterio, el aceite pensado revela cómo el potencial humano se transforma en luz divina. Díganme amén. Amén. Me hace falta nuevamente la manera. Ven acá. Espero que venga por ahí por el camino. La halajá, la ley judía, especifica que el aceite para la menorá debía ser obtenido golpeando o presionando las aceitunas suavemente, no moliéndola en un molino de piedra. En un sentido espiritual, el molino de piedra, amado, tritura toda la aceituna, la tritura toda, incluyendo la pulpa y el hueso. Obviamente, lo que produce mucho aceite, pero con sedimentos, con impureza y con un sabor amargo. El método katit, esta palabra katit, en cambio, solo atrae las primeras gotas, la esencia más pura. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Ahora, ¿qué lección obtenemos acá? Hashem no quiere que seamos titulados
hasta la destrucción, sino pensado para extraer nuestra esencia lo mejor de nosotros. Amén. A veces, amado, a veces las presiones de la vida no vienen para destruirnos, sino para separar nuestra esencia espiritual, el aceite de nuestra materia densa, el ego, el sedimento, la impureza. El aceite se usa para la iluminación de la lámpara, de la menorá. No es el mismo aceite para la ofrenda. De ahí ya llegó el hermana Berna, Baruch Hashem. El Talmud señala una distinción sumamente importante, fascinante, realmente. El aceite con el método Khatich, sin sedimento, sin impureza, era obligatorio para la menorá, la luz, pero para la menajot, o sea, ofrenda de harina, se podía usar un aceite de menor calidad. ¿Por qué? Porque la menorá representa el intelecto y la chispa divina. Para iluminar a otros, para iluminar a otros, tu nivel de pureza debe ser superior al nivel que usas para tus propios sacrificios. Amén. Y aquí algo sumamente importante. Y lléveselo en su corazón. Amén. El líder o el maestro, debe estar prensado y purificado antes de a otra persona. Amén. Yeshua es el máximo ejemplo de Khatich, de ese prensado que nos hacen en el huerto de Getsemaní. Literalmente significa perdón, la prensa de aceite, eso es lo que significa Getsemaní. Él experimentó la presión máxima allá en el monte de Getsemaní, cuando lloró aquel sudor de sangre. No fue titulado por el juicio, sino que bajo esa presión emanó las primeras gotas de salvación pura, sin el sedimento del pecado humano. Amén. ¿Entendieron eso? Amén. El símbolo del sedimento, el aceite de Khatich, debía estar libre de sedimento, de impureza. Amén. En la espiritualidad hebrea, el sedimento representa ¿qué cosa? La mezcla de la impureza o el residuo del pasado. Amén. La mezcla, la impureza o el residuo del pasado. Amén. El aceite puro es transparente y eso lo podemos ver cuando tomamos una botella de aceite de oliva puro, virgen, y cualquier otro tipo de aceite, ¿verdad?
pueden ver sedimentos, algunas veces algunos hilos, en cambio de aceite virgen, no se ven, es transparente. Cuando una persona pasa por una prueba y sale de ella sin amargura, sin resentimiento y sin orgullo, ha logrado aceite sin sedimento. Amén. Se nos llama a ser limpio de corazón, ¿verdad? El sedimento es aquello que enturbia nuestra visión y nuestra relación con Hashem. El proceso de santificación es, en esencia, un proceso de separación donde el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo, permite lo que lo terrenal caiga al fondo para que solo la luz brille en la parte superior. Amén. El Midrash hace una comparación acá, una comparación muy hermosa entre el aceite y el exilio. Dice lo siguiente, dice el Midrash: así como la aceituna no entrega su aceite a menos que sea presionada, así también Israel no vuelve al buen camino sino a través del sufrimiento. Amén. Sin embargo, hay un matiz más profundo. El aceite es el único líquido que no se mezcla con otro. Eso lo sabemos, ¿verdad? No se mezcla con otro, sino que siempre flota por encima. El prensado, la prueba o el exilio tiene como objeto o tiene como objetivo final recordar al creyente que no pertenece al agua de las naciones, sino que su naturaleza es flotar por encima, manteniendo su identidad y su luz a pesar de la presión eterna. Amén. Meditemos en esto, hermano. La presión tiene propósito. Si te sientes prensado, no es para tu ruina, es para tu iluminación. Amén. Si te sientes prensado, no es para tu ruina, es para tu iluminación. Amén. Y también crees calidad sobre cantidad. Hashem prefiere una sola gota de aceite, castit, una acción hecha con pureza total, que litros de aceite turbio, muchas acciones hechas con motivos mezclados. Decíamos la semana pasada que somos templo de Dios. Amén. ¿Cierto? Amén. Nuestra vida forma ese tabernáculo, ese mishkan en nosotros. La menorá debe arder en él también. Luz continua, simbolizando la sabiduría
de la Torah que nunca debe apagarse en nosotros. Amén. Como esa luz que está acá, amén, que siempre está encendida. Ese es también, luz continua. Amén. Jesús es la luz del mundo. Amén. Pero aquí vemos el aceite. Aquí vemos el aceite, el Ruach HaKadosh, que permite que esa luz brille a través de nosotros. Amén. El proceso debe ser prensado para obtener el aceite, para el aceite puro, alude a las aflicciones del Mesías en el Getsemaní, que resultaron en la luz de la salvación para todo el mundo. Amén. En el capítulo 28 de nuestra parasha, ¿hay algo ahí? ¿Una lámina? ¿Hay algo ahí? No. Póngame la lámina, por favor. Bien, gran parte de la parasha detalla las 8 prendas, 6 prendas del sumo sacerdote. Las 6 prendas del sumo sacerdote, el congador. Está escrito en el capítulo 28. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Estas son las ropas, estas no eran solo ropa, eran instrumentos de expresión. Y vamos a ver su significado, la representación según la ley de Dios. El pectoral, José. El juicio y las decisiones erróneas, representando la unidad y la diversidad del pueblo de Israel. El sacerdote lleva las 12 tribus sobre su corazón. Amén. Al llevar los nombres sobre su corazón, al entrar en el santuario, simbolizaba la carga amorosa y el recuerdo continuo de la nación ante el Eterno. Amén. El efod era el chaleco especial que representaba la autoridad y servicio, llevando el peso de la nación ante Dios. Amén. El efod era una vestidura superior y la más compleja del sumo sacerdote de Israel, porque su función iba más allá de lo ornamental. Era el símbolo de la intercesión y la guía divina. Amén. Déjenme detallar un poco más el efod. Pueden cerrar los ojos y visualizar lo hermoso y esplendoroso que era el efod. El efod se fabricaba, imagínense, con hilos de oro, azul, púrpura, escarlata y lino fino. Y cada elemento simbolizaba algo. El oro simboliza la realeza
la pureza y la naturaleza divina. Amén. Los colores azul, púrpura, escarlata representan el cielo, la divinidad real y el sacrificio o expiación. Amén. El lino fino representa la santidad y la rectitud necesaria para entrar al santuario. Amén. También en las hombreras se colocaban dos piedras de ónice grabadas con los nombres de las 12 tribus, 6 en cada lado. Amén. Era la representación al vestido el sumo sacerdote cargaba literalmente los nombres del pueblo sobre sus hombros, presentándolos como un memorial continuo ante Dios. Amén. Y eso tenía una responsabilidad. Simboliza que el líder espiritual, en este caso el sumo sacerdote, lleva la carga y el cuidado de toda la nación en su servicio sagrado. Amén. Hay otro elemento, la túnica, el meir, la túnica o manto de color azul, tijere, que el sumo sacerdote vestía directamente debajo del efod. Según Shemot 28, 31 al 35, sus características más distintivas era el borde adornado con granada y campana de oro. Amén. ¿Se imagina eso? Amén. En la tradición judía, el manto, túnica o el maíz tiene una función de expiación y santidad sonora. ¿Por qué sonora? Expiación por el habla. El Talmud en el Tratado de Sebahim 88b enseña que, así como el sonido, por eso decirlo sonora, el sonido de las campanas se escucha y el maíz espía el pecado de habla malvada de la tónjara. El sonido de la campanita también advertía que el sacerdote estaba en el servicio sagrado. Cuando digo estaba, porque se escuchaba, porque estaba moviéndose, estaba ofrendando el servicio ante Hashem. Amén. Si no se escuchaba es porque había muerto, ¿verdad? Porque entró quizá con pecado. Y entonces, al sonar la campanita, está vivo. Entonces, está ejerciendo su función como sumo sacerdote ante la presencia de Hashem. Amén. El color tejeret, este azul específico, representa el mar, que refleja el cielo, que a su vez refleja el tono de gloria de Dios. Es un recordatorio constante de la soberanía divina. Amén. Este manto que están viendo allí, al estar tejido de una sola pieza, porque era un tejido de una sola pieza, y tener un cuello reforzado
para que no se rompa, simboliza la integridad de la Torá y la unidad del pueblo de Israel. Amén. Las granadas que tenía representan la productividad espiritual y también los 613 mandamientos, ya que tradicionalmente se dice que una granada contiene esa cantidad de semillas, o sea, 613 semillas. Amén. De una perspectiva nuestra, hebrea mesiánica, el medir apunta directamente a la figura de Yeshua como sumo sacerdote perfecto. Amén. El manto de justicia representa la cobertura celestial. Yeshua es visto como aquel que descendió del cielo azul, para cubrir la desnudez espiritual del hombre. Amén. Las campanas simbolizan la proclamación del Evangelio de la Besorá. Amén. El sonido que emite el sacerdote al entrar al lugar santísimo asegura que sigue vivo, así como la resurrección del Mesías es la garantía de su intercesión actual. Amén. Las granadas, fruto, representa el fruto del Espíritu. Amén. El creyente mesiánico ve en el borde del manto un equilibrio. Amén. El sonido, o sea, palabra, dones, debería acompañar del fruto. Fruto representa el carácter y obediencia. Amén. Juntos, palabra, dones, carácter y obediencia. Amén. Era un manto sin costura. Según Yohanan 19:23, menciona que la túnica de Yeshua no tenía costura. Al igual que Meir, que utilizaba el sumo sacerdote, reforzando su identidad como el verdadero sumo sacerdote, el pacto renovado fue Yeshua. Amén. Yo no sé, Renato, si esto está funcionando o está en rojo. Va a ser tiempo ya. La otra pieza. Está grabando. Ok. Bueno, entonces, la otra elemento, el cis. El cis era una lámina o diadema de oro puro. Creo que ahí sale, ¿verdad? Bien. De oro puro que el sumo sacerdote portaba sobre su frente. Y esta estaba sujeta a la mistra con un cordón azul, celeste, un color azul.
llevaba una inscripción grabada que decía santidad a Dios Rebajei, Cobertura Adonai. Amén. Veamos algo al respecto del SIS. En la tradición rabínica, el Talmud Sebahim 88b, este tratado justamente de que habla, reza cosas sobre este tema. El SIS tiene funciones espirituales muy específicas. Al colocarse en la frente, el lugar del pensamiento, el orgullo, muchos debemos de tener ese anuncio acá, ¿verdad? De santidad Adonai, para que el Señor guarde nuestra mente. Amén. Y pide todas estas cosas que están de acuerdo a su palabra. Amén. Pensamiento y orgullo. Expía el pecado de la insolencia y la soberbia, una expiación de la arrogancia. Según Éxodo 11, 28, 38, el sacerdote lo llevaba para cargar con las faltas cometidas en las cosas sagradas. Para cargar con las faltas cometidas en las cosas sagradas. Su presencia aseguraba que las ofrendas del pueblo fueran aceptadas por Dios, incluso si había habido alguna impureza involuntaria. Amén. Ese brillo que emanaba o que emana esa lámina de oro puro en la frente funcionaba como un recordatorio constante de que el hombre está siempre ante la mirada del Creador. Amén. Ahora, el significado, según nuestra creencia y nuestra doctrina, por decirlo de esa manera, el significado hebreo mesiánico. Para la perspectiva mesiánica, el SIS es una sombra profética de la mente y de la identidad del Mesías. La mente del Mesías, ¿por qué del Mesías? Porque la mente del Mesías representa la pureza absoluta de los pensamientos de Yeshua. Mientras que nosotros a menudo fallamos en nuestra intención, nuestro sumo sacerdote, Yeshua, presenta ante el Padre una frente de perfecta santidad y obediencia, haciendo que nuestra adoración sea aceptable. Amén. Existe una conexión simbólica con el libro de Apocalipsis, donde los siervos de Dios reciben un sello en la frente. El SIS es el prototipo de esa marca de propiedad y santidad divina. Amén. En total, así como el SIS coronaba la vestidura, la santidad es lo que corona la obra de redención. Jesús no solo hizo cosas santas, Él
es santidad Adonai en esencia. Amén. Menciono añadir algo más. La relación entre sí, el diadema de oro y la mixta, el turbante de lino, es fundamental para entender la autoridad y la asunción del sumo sacerdote. Están unidos físicamente por un cordón azul, lo cual encierra significado importante. El cordón azul, Tejelet, es un vínculo con el cielo. Amén. Tanto en la tradición ortodoxa como en la mesiánica, el color azul representa lo celestial. Amén. Ese mar que refleja el cielo y el trono de Dios. Amén. En la ortodoxia, el cordón azul es sujeta de la diadema con una mitra, sirve para recordar que la santidad del sacerdote no es un logro humano, sino que proviene de una orden divina. Amén. Según la ley de Yossi, ¿verdad? De Yossi está el número 15, 38, 40. El hilo azul ayuda a quién? A recordar todos los mandamientos. En el caso del sumo sacerdote, ese cordón hasta su pensamiento, la frente a la voluntad de Dios. Amén. ¿Se entendió? Ahora, ¿cuál es el significado mesiánico? Se ve como el símbolo de la naturaleza celestial de Yeshua. El símbolo de la naturaleza celestial de Yeshua. Amén. El cordón azul une la santidad a Yud-Heh-Vah-Heh. Amén. Oro, el oro, con la humanidad pura, el lino blanco de la mixta. Amén. ¿Se entiende? Amén. Representa que la autoridad del Mesías está anclada en el cielo, no en la tierra. Amén. La mixta es una sumisión y humildad a su vez. La mixta era una pieza de lino fino enrollada alrededor de la cabeza. Representa, según la parte ortodoxa, representa la expiación por la arrogancia, ya que al cubrir la cabeza, el sacerdote reconoce que hay alguien por encima de él, el Creador. Amén. Por eso usamos también equipar. El Talmud menciona que la mixta ayudaba a rectificar los pecados de orgullo del pueblo. Ahora, significado hebreo mesiánico sobre la mixta simboliza la sujeción de Mashiach a la voluntad del Padre. Amén. Aunque era rey, se humilló a sí mismo, representado por el lino blanco, símbolo de pureza y sencillez. Amén. Podrían allá tomar acción que están allá hablando, no sé, por favor. Bien, la vestidura del hombre nuevo, el libro de Efesios
específicamente en el capítulo 6, que leímos en la lectura de Beacha, no menciona específicamente o explícitamente al sumo sacerdote. La armadura de Dios, descrita por Pablo, tiene paralelo directo con la vestidura sacerdotal del tabernáculo. Sí. Pablo está hablando acerca de la importancia que conlleva para los nuevos convertidos que se han levantado de entre los gentiles no vivir más de acuerdo con las tradiciones gentiles. Vayamos a la allá, Efesios 4:17. Dice, esto digo e insisto en el Señor, que no os conduzcáis más como se conducen los gentiles en la vanidad de su mente. Así, la rama silvestre que representa a los gentiles, que nos habla Romanos 11, deben experimentar un cambio radical en su naturaleza hasta el punto de despojarse del viejo hombre. Amén. Efesios 4:22 dice, con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos y vestido del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Amén. ¿Cuál es el vestido con que se ha de vestirse ese nuevo hombre? Ese nuevo hombre. Como lo podemos ver, amados, por el contexto y por el recuerdo del pensamiento de Saúl, de Pablo, sobre este tema, tratando donde diferentes perspectivas en casi todas sus cartas. El vestido del creyente tiene gran importancia, no solo desde el punto exterior de vista, sino también desde el punto interior de vista, tanto exterior como interior, punto de vista. Esto es, teniendo en cuenta la consideración de la ética del reino de Dios. Amén. Vestirse con la armadura de la luz, la verdadera, o sea, vestidura de Yeshua. Debemos de saber que antes de escribir a los creyentes de Éfeso, Saúl ya había escrito a los de la congregación de Roma. En esa ocasión les habló de vestirse con las armas de la luz. Romanos 13:12, vestirse con las armas de la luz. Y afirmaron más tarde que la armadura de luz fue la vestidura del mismo Mesías. Amén. Según dice, vestido del Señor Yeshua HaMashiach. Amén. Romanos 13:14. Estos dos versículos es un dualismo, como se dice bíblicamente, que expresa un solo pensamiento. Así que el vestido de la armadura de luz del primer pensamiento es explicado en el segundo pensamiento, vestidos del Señor Yeshua HaMashiach. Amén. Por lo tanto, la vestidura de luz es la vestidura de Yeshua. Amén. Así que Saúl tiene
en mente no cualquier vestidura, sino la vestidura del Mesías. Amén. ¿Quién me sigue? Amén. Cualidades de la vestidura de Jesús. Veamos. Por otra parte, cuando escribe a los colosenses, que tiene una fecha anterior a la carta a los Efesios, Pablo, el rabino Saúl, dijo en Colosenses 3:12, por tanto, como escogidos de Dios, santos y llamados, vestido de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Amén. ¿Cuál es esta vestidura? ¿Cuál es esta vestidura? De acuerdo con los versículos 12 y 13, es una vestidura de santidad, amor, misericordia, bondad, humildad, paciencia y perdón. Amén. De esta manera, la vestidura de luz, la vestidura de Yeshua, comprende cada una de estas cualidades mencionadas: santidad, amor, misericordia, bondad, humildad, paciencia y perdón. Amén. De esta manera, la carta a los Efesios, posterior a la carta a los romanos y a los colosenses, trata de nuevo un punto en referencia. Amén. El punto que debemos guardar en la mente es que este tópico no es ni nuevo ni único, sino que es una parte integral de una enseñanza típica de Saúl, de Pablo. Una nueva cualidad de la vestidura de Jesús. Amén. Como hemos visto, amados, requiere aquí que los efesios se despojan o se despojen de la vieja vestidura y se revistan de nuevo. Amén. Cuando explica las características de esta vestidura, Pablo añade un nuevo elemento que no había mencionado previamente en sus cartas: la justicia. Amén. Esta es la nueva cualidad, la justicia. Esto es lo que Saúl dice en Efesios 4:24, y vestido del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Hashem en justicia y verdad. Amén. Podemos decir que la vestidura de Jesús tiene varias piezas. Hasta ahora hemos visto que Pablo establece que si queremos tener suficiente poder para derribar las fuerzas del mal, tenemos que cubrirnos con la armadura de Elohim. Amén. Así los días lunes es una porción que realmente resta acá, de vestirnos con la armadura de Dios. Amén. Luego vimos que la armadura de Dios, de Elohim, es la vestidura de Yeshua, pero la vestidura de Yeshua no es hecha de una sola pieza, sino varias piezas. A menos fuera del manto, aunque esta vestidura es algo espiritual, no física, espiritual. De donde vino esa idea de varias piezas. Esta es una de las más hermosas verdades enseñadas por el judaísmo bíblico. Amén. Está
en relación con las diferentes piezas diseñadas para el sumo sacerdote, como se reveló a Moisés. La vestidura de Yeshua prefiguraba, o mejor dicho, prefigurada en la pieza del sumo sacerdote. La vestidura del sumo sacerdote estaba compuesta de varias secciones, como vimos, que incluye cada una de las mencionadas por Pablo en Efesios 6, 10, 17, la porción que leímos en la lectura de la Torá. Debemos considerar la siguiente verdad. Porque si Saúl estaba pensando en un soldado romano, no inició su descripción con el yelmo de soldado, sino con el cinto de la verdad. Pablo introduce su descripción de la sección de la vestidura del Mesías con esta palabra: está pues firme, seguido vuestro lomo con la verdad. Amén. Un estudio cuidadoso nos mostrará que el pectoral era la pieza grave que tenía que ser llevada por el sumo sacerdote cuando entraba en el Mishkan, en el tabernáculo, a ministrar. Veamos en la escritura, eso lo pueden ver en Shemot 28, 1 a 43, y capítulo 39, de 1 a 31. Allí encontramos la descripción de la vestidura de los sacerdotes y específicamente la del Cohen Gadol, sumo sacerdote. Amén. La pieza de la vestidura del sumo sacerdote, según 28, Shemot 28:4, encontramos las piezas de la vestidura sacerdotal. Se enuncian de la siguiente manera: primero, el pectoral; segundo, el efod; tercero, en tercer lugar, la túnica; en cuarto lugar, el manto bordado; en quinto lugar, la mitra; y en sexto lugar, el cinto o cinturón. Total, 6 piezas. En Efesios 6, 14, 16 se deriva o se escribe las siguientes piezas de la armadura: primero, el cinto; segundo, la coraza; tercero, el calzado para los pies; cuarto, el escudo; quinto, el yelmo; sexto, la espada. Total, 6 piezas. Ya para finalizar, cómo se utilizaban materiales preciosos en la confección de esta pieza, principalmente oro y piedra preciosa. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar, al tabernáculo, la luz del sol producía un reflejo magnífico que lo sumergía como en una vestidura de luz. Como verdad incuestionable, Éxodo 28:2 define que la vestidura santa como gloriosa y hermosa. Amén. De esta forma, en el judaísmo del segundo templo, las vestiduras sagradas
se relaciona con la luz como la gloria y el esplendor que venía de Dios. Amén. Sería entonces extraño que Pablo, un rabino formado dentro de los fariseos del primer siglo, se refiere a la vestidura del creyente como la arma de la luz, como vimos en Romanos 3:12. Por otra parte, cuando Pablo habla acerca de la coraza, habla en términos de justicia. ¿Sobre qué base Rabí Saúl hace esta declaración? Cuando examinamos la vestidura del sumo sacerdote, entendemos apropiadamente el lenguaje utilizado por Pablo. Sobre el efod estaba colocado el pectoral, como lo hablamos anteriormente. ¿Cuál es el nombre de ese pectoral? De acuerdo, según Éxodo 28:15, era el pectoral de juicio, hombre, hacer justicia. Amén. En el judaísmo del primer siglo, esta pieza de la vestidura de Aarón, cuyo nombre en hebreo es Hoshen Mishpat, es decir, pectoral o de decisión, sentencia o juicio. Hoshen Mishpat era considerado el vestido simbólico de la divinidad. La Escritura nos enseña que a través de Yeshua somos ahora rey y sacerdote. Amén. Se supone entonces que estamos revestidos de la vestidura del Mesías, que representa su santidad, como Aarón cuando estaba vestido de sus vestiduras. Amén. Si queremos estar firmes en el llamado, de manera que podamos resistir los ataques del diablo, será necesario que lo hagamos, no en nuestra fuerza, sino en el poder del Señor. Amén. No en nuestra justicia, sino en la justicia del Señor. Amén. No en nuestra santidad, sino en la santidad del Señor. Amén. Como cada uno de estos atributos del Mesías son los que destruyen la obra de Satanás. Amén. Cuando no ponemos esta armadura, la vestidura sagrada, seremos capaces de estar firmes en contra de las acusaciones del diablo. Seremos capaces de resistir en el llamado y seremos capaces finalmente de derrotar al Satanás en el nombre de Yeshua. Amén. La clave para la victoria es una vida en santidad, los hijos de Dios, Amén. como es simbolizado en la vestidura sacerdotal diseñada para Aarón. La autoridad espiritual siempre será el resultado de una vida que no solo ha sido santificada, sino que vive en santidad. Amén. La santidad que se manifiesta en el corazón, en el carácter de un hijo o hija de Dios que se ha puesto la vestidura sagrada de Yeshua, el sumo sacerdote de nuestra fe. Amén. El diablo y los demonios siempre reconocerán la santidad y huirán de ella porque no les pueden hacer frente.
Amén. La verdadera presencia de santidad hace que las huestes de maldad en lugares celestiales huyan de nuestra presencia. Amén. La confrontación con Satanás y su reino solo será exitosa si vivimos en santidad, simbolizada en la armadura de Elohim, que son las vestiduras del Mesías. Amén. Representadas en las vestiduras sacerdotales diseñadas para Aarón, que fue tipo de Yeshua como sumo sacerdote del pacto renovado. Amén. Como podemos ver, solo en la medida en que reconozcamos la raíz severa en la escritura, sus páginas serán mucho más ricas, coherentes y fructuosas para nuestra vida. Casados los pies o el apresto del Evangelio de la paz. Así dice Reina Valera. La traducción Reina Valera, en la versión del 60, nos deja una imagen ambigua o una imagen de ambigüedad, porque la palabra apresto es un arcaísmo cuyo significado preciso reconocemos modernamente en el día de hoy. Por su lado, el participio calzado dirige nuestra atención más al objeto que cubre los pies que a los mismos pies y que, dentro del marco del soldado romano, nos hacía pensar más en la clase de bota que calzaba el soldado. Si quiere poner otra imagen. Sin embargo, un análisis del texto griego nos lleva a encontrar que no aparece la palabra calzado, sino una palabra que tiene que ver con ligar, amarrar, y hace alusión a amarrarse las correas de las sandalias a los pies, lo que nos hace recordar la palabra de Jonás, el inmensor, el Bautista, nos dijo: no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Amén. Por último, recordemos que el sumo sacerdote no se calzaba para entrar en el lugar santísimo, todo lo contrario, andaba descalzo. Amén. La Torá prescribe que el sacerdote tenía que lavarse las manos y los pies en el santuario. Amén. Eso también nos relata que cuando el Señor se le apareció a Moisés allá en la zarza, en el monte Sinaí, la zarza saliente, el buen que le ordenó quitarse el calzado de los pies. Amén. Concluyendo, ahora sí, también el príncipe de los ejércitos le ordenó a Josué quitarse sus sandalias. Josué 5:15 dice: el jefe del ejército de Yehú-Jebael respondió a Josué: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde tú estás santo es. Y Josué lo hizo así. Amén. Si tú estás en el lugar que el Señor te manda, si estás delante de su presencia, si haces lo que el Señor te manda,
tu pie esté casado, eso ese no te puede casar. Para ello debe estar del caso de lo tuyo, pero porque el no va a ponerse casado solo, no casado. Debe de casarte, descasarte para que Adonai pueda decir de ti, como dice Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquel que está la buena nueva, del que anuncia la paz, del que está buena nueva, del bien, del que anuncia la salvación, del que dice acción, tú eres reina. Amén. 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 Shabbat Shalom. Gracias a todos que me han escuchado y espero porque esta reflexión que hemos tenido sobre las vestiduras del sumo sacerdote las puedes aplicar en tu vida también. Chao, chao.